Ahora sí nos vamos al encuentro Thaís y me causó gracia yo a Mónica, ¿no? Estás haciendo Bien. gimnasia, ¿qué Sí, hacías? vengo para hablar Hay que de soberanía alimentaria, ¿así se Sí, dice? seguimos hablando de alimentación, ¿no? Claro, Pero pero ¿qué es la soberanía alimentaria? Ni idea Qué buena tengo. pregunta, ¿Qué ¿no? es? Pero para mí tiene que ver con algo básico que es empezar a preguntarnos quién hace y cómo hace lo que comemos, ¿no? Porque es como que a veces nos olvidamos, terminamos comprando algo así en el día a día en el supermercado y nos olvidamos qué hay detrás. Ya los ingredientes es otra cosa, ¿no? Pero sobre todo el tema de la producción, cómo se produce, quién lo produce y en qué condiciones lo produce, son preguntas que todavía en el día a día y en la rutina nos olvidamos, y la soberanía alimentaria justamente viene un poco como para tener en cuenta eso. Te voy a leer lo que es la definición del INTA, ¿sí? Así la empezamos a desmenuzar un poco para entender Dale. qué significa. Que el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dice, es el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. O sea, tiene que ver con cómo cada pueblo, ¿sí?, o país puede definir cómo va a producir sus alimentos, pero sobre todo hay dos palabras que me parecen interesantes. Lo ecológico, ¿sí? O sea, el cómo producir los alimentos con respeto por el ambiente, ¿no? Y generando un impacto que sea en un vínculo lo más armonioso o equilibrado posible, pero también el tema de lo cultural. ¿Qué pasa con aquellos pueblos en donde se produce de determinada manera, siguiendo determinados procesos, y que con la industrialización se termina perdiendo, ¿no? Ese saber que había en la comunidad? Así como también con los nuevos procesos de industrialización de los alimentos que nos terminan llegando a la mesa, se sabe que el impacto es mucho mayor, ¿no? Solo por ejemplo, mencionar la industria de la carne y todo el impacto que tiene en la generación de emisiones, o mismo también lo que es en el caso de la agricultura, ¿sí? El impacto que tiene en la deforestación, porque hoy en día se deforesta muchísimo justamente para hacer agricultura, muchas veces incluso para hasta alimentar el ganado. Agricultura extensiva, ¿no? Exacto, No, sí. no la de la huerta, digamos. Claro, claro. Exacto, ahí están las diferencias. ¿Cuáles serían las principales amenazas de lo que es la soberanía alimentaria? Todos estos sistemas de monocultivo, como bien mencionabas, la agricultura intensiva, no lo que tiene que ver con lo que son los cultivos y la agricultura tradicional, que ahí, a diferencia, lo que tiende es a respetar lo que son ciclos naturales, o por ejemplo lo que es el llamado la rotación, ¿no?, de la tierra, para no terminar desgastando por completo los suelos, sino poder aprovecharlos de una manera eficiente. O sea, acá no es que se dice, bueno, se corta toda actividad económica y no se puede hacer nada, sino cómo hacerlo con un sentido racional y más eficiente desde todo punto de vista. Y también incluye ahí lo económico y lo social en referencia a los trabajadores. ¿Qué pasa con lo que se llama el precio justo? Es decir, esto de que el trabajador reciba un precio justo por la labor que realice, y que eso se vea también manifestado después en el precio final. Yo siempre digo, detrás de algo que sale muy, muy, muy barato, seguramente hay alguien que lamentablemente no recibió el dinero que correspondía Y por eso el no está trabajo que pasando. hizo. Hay un montón de ejemplos que en eso no está pasando. Acá en la Argentina. Lo de la soberanía alimentaria, decís. Claro. Me parece Así que... explicado Sí. como lo dice ella, qué sé yo. Para mí una de las cosas más emblemáticas es el sabor del tomate. Sí. Se ha cambiado, se ha manipulado. Bueno, Hoy pero eso tiene que ver con una cuestión te diría, más bien del consumo que de la oferta, ¿no? Me parece que nosotros como consumidores no entendemos la necesidad de respetar el momento de cada uno de los productos, entonces seguimos consumiendo productos fuera de su fecha de estacionalidad. Y eso hace que, bueno, si hay una demanda del mercado, hay una oferta de alguien que produce, porque finalmente el que produce también tiene que subsistir. Entonces, si vos claro. en vez de comer un producto de estación, querés comer tomate todo el año, y bueno, yo te voy a dar tomate, pero ahí no vas a tener ni sabor y vas a desperdiciar un montón de otros productos que sí están en su momento de consumo, ¿no? Sí, y ahí lo que hay que tener en cuenta es el precio, porque mucha gente dice, bueno, sí, me encantaría poder comprar un producto quizás orgánico, que no tenga, ¿no?, compuestos químicos, pero sale más caro. Bueno, pero ¿en qué estoy gastando e invirtiendo
¿Y de qué me estoy salvando de gastar? Digo, porque si yo como un producto que es totalmente artificial, y seguramente en algún momento voy a tener que gastar en medicamentos, ¿no? Porque me termina Lo que pasa es que enfermando. los productos orgánicos no son tan fáciles de conseguir en Ca- todos los cada, cada, barrios. O sea, hace, nosotros sí, vemos, me parece que sí, si te moves por determinada zona, Palermo o Sí, o Recoleta, algún lugar sí. más cool, está la tendencia. Pero Sí. Es cada vez más posible, primero porque hay un montón de mecanismos de comercialización, digamos, que tienen que ver con la modernidad, como por ejemplo comprar a través de internet un sí, bolsón a un productor que te lo entrega, incluso hay de cooperativas, no solo de sí, no. empresas que se dedican a la producción orgánica, Hay que opciones en hay un Facebook, por montón de ejemplo. Bueno, el otro día vos alternativas. nombrabas la feria que se hace en agronomía, que yo fui, que es Exactamente, sí, es fabulosa, fantástica. y por eso Y se ahí llena tenés de mucho gente. comercio justo, digamos. Claro, claro. sí. Y, buen precio, buen Totalmente. producto. Ahora, viste que es interesante en relación con lo que mencionabas, que no es que vas ahí y vos puedes elegir lo que querés. En No, realidad es lo que hay, porque es claro. justamente lo que, Ese es por, el por el aprendizaje, ¿no? clima, por la cosecha, es lo que está en estación. Eso es muy importante. Ujú. Así como también el tema de comprar local. A veces compramos productos que vienen de otros países, que por lo tanto ya la huella de impacto ambiental en transporte es mucho más Ujú. alta. Y esa importancia de, bueno, elegir los alimentos que se producen localmente y si es posible que se hacen de una manera siguiendo los principios de comercio justo, ¿sí? Y si pueden ser también de producción orgánica. Obviamente, como vos mencionás, está todo mucho más industrializado y de hecho hoy mucho de lo que se exporta orgánico en Argentina, perdón, lo que se produce orgánico en Argentina se termina exportando. Entonces queda poco en nuestro propio país para consumo porque obviamente hay más demanda afuera. Si yo leía el Hay- otro día que el jamón que se ve en la góndola no es sí, jamón, y si vos lo ves claro. más rosadito es producto de un Bueno, químico. ahí te voy a aclarar un poco lo del jamón. Vos para comprar jamón que no sea un prensado de restos de cerdo, tenés que buscar uno que tenga la forma de la pata del jamón, que es redondeado. Cuando ya es cuadrado es un prensado, digamos. Ajá. Esa es una primera Claro, forma de de- identificarlo, claro, digamos. redondo Y si es perfecto. planito y es todo igual, de un mismo color, no es jamón, claramente, porque no hay una pieza de carne que tenga ese formato. Entonces tenés un agregado de almidones y demás, digamos, Claro. en la elaboración. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo al tema de la soberanía alimentaria, cuando me dijeron que íbamos a hablar con Thais de esto, pensaba en un ejemplo que me parece como bastante contundente. La tuvimos de invitada acá, Maggie Choquevilca, que es esta ingeniera agrónoma jujeña, Sí, sí. que desarrolló una escuela que es una universidad de productos y tecnologías regionales asociadas un poco al tema de la soberanía, porque ella cuando se recibió como ingeniera notó que ella quería rescatar los productos locales, pero no había quien supiera, digamos, los mayores que quedaban con el conocimiento cultural de cómo se produce ese producto y cómo se consume, ya estaban dejando de existir. Y no había socialmente quien continuara con la tradición porque se había perdido el valor sobre ese producto. Entonces, Claro. en ese caso, la soberanía alimentaria tiene que ver con formar a la gente para que comprenda que el resultado de la tradición agrícola de su suelo da un determinado producto que se usa de una determinada manera y que trae determinadas ventajas. Ella contaba que había muchas madres jóvenes que tenían problemas de cómo alimentar a los hijos y ellos tienen la quinoa. La quinoa es un superalimento reconocido en todo el mundo y la mayoría no sabía cómo utilizarla. Entonces dice que en esta escuela empezó a enseñarles a hacer desde un postre con la quinoa, que era mucho más alimenticio que cualquier otro sustituto que ofrecía la industria al momento. Entonces la soberanía alimentaria tiene que ver con eso, con apropiarse de las cosas en cada una de las regiones, obviamente están asociadas las economías regionales, Sí. de las particulares de cada una de las regiones, ¿no? Que algunas son ancestrales y otras tienen como 150 años de producción en este Pero hay de país. todo, Sí. porque y se mezcla también con la ignorancia Bueno, este tema. totalmente, ¿Entendés? totalmente. Voy a contar algo personal. Mi mamá es santiagueña Ujú. y ella fue muy pobre, muy humilde, pero pobre, pobre, pobre de Ujú. Santiago, pobre. Sí. Y cuando se popularizaron algunos temas, algunas chicas del norte que estaban con problemas alimenticios, Ujú. ella se enojaba mucho. Y yo le decía, ¿cómo te enojás si vos venís de ahí? Totalmente. Entonces mi mamá me enseñaba a juntar semillitas y hacíamos harina Ujú. con cosas de la tierra, que Totalmente. había bien autóctonas.
Pero ¿qué pasa? La ignorancia y este vacío que vos decís que ha dejado gran parte, digamos, de la democracia, creo que es una de las deudas de la democracia Sí, sí. históricamente, ha hecho que las personas hoy no tengan la posibilidad de poder alimentarse con los productos de su tierra, de su región. Totalmente. Me parece de alguna manera que la industrialización de los alimentos son como los nuevos espejitos de colores, ¿viste? Te deslumbran y después detrás Eso, no hay es mucho, interesante ¿no? ver eso, no solo conservar lo que son estos saberes ancestrales o más comunitarios, más locales, sino también conservar algo que se llama lo que es la biodiversidad de las semillas. Antes había, por ejemplo, un montón de variedades de papa y ahora empieza a haber menos. ¿Por Sí. qué? Por esto de la Acá. industrialización y los monopolios también que hay de grandes empresas. Y de hecho, déjame un dato de actualidad que se dio a conocer esta semana para que entendamos que no es solo algunos sistemas actuales de producción, no tienen solo un impacto negativo en el ambiente, sino también en la salud. Esta semana, en un fallo de la Corte de Estados Unidos, se dijo que uno de los productos herbicidas de Monsanto, que es una empresa muy conocida en el ámbito de la agricultura, fue el que le causó cáncer a un empleado que justamente trabajaba con ese herbicida. Entonces, estamos hablando de una causa-efecto directa entre usar un herbicida y la salud de la persona. Ni me meto en hablar, obviamente, el impacto que tiene ese herbicida en el ambiente y en esto que te menciono antes, el tema de la biodiversidad de la semilla, cómo mantener toda esta variedad justamente de semillas posibles para después tener mayor diversidad de alimentos. Es un tema que hay que ver, esto de lo que está pasando en la Corte de los Estados Unidos, cómo puede llegar a impactar en la Argentina, porque somos un país que utilizamos muchísimo ese herbicida, no solo en la marca Monsanto, sino también de otros laboratorios. Me encantó el tema, muy bueno. Ahora aprendí qué era la soberanía. Bueno, ¿Qué es la soberanía? Ahora sabía. Es el desafío como consumidores, ¿no? Claro. Tenemos que ser consumidores responsables. Las cosas no nos pueden ocurrir y nosotros ser seres pasivos. Claro. No, tenemos que tener una actitud Más activa. frente a estos temas. Y Total. entrar en contacto con los productores, conocer Sí. a la persona que está elaborando el propio alimento que comemos. Nosotros desde acá Totalmente. siempre con Mónica promocionamos ese tipo de cosas, nos enteramos. Bueno, gracias, chicas. Gracias.